Código Procesal Constitucional. En esta parte hablaremos del título preliminar, las clases de procesos constitucionales, los fines de los procesos constitucionales, los principios procesales más importantes que están regulados en el Código Procesal Constitucional, los órganos competentes para tener los procesos constitucionales, la interpretación de los derechos constitucionales, el control difuso, la doctrina jurisprudencial y el precedente constitucional. Antes de poder abordar cada uno de estos temas, quisiera empezar diciendo que el Código Procesal Constitucional en el país, o para el Perú, es relativamente vigente. Recién entró en vigencia el año 2004, y lo cierto es que antes de este código teníamos legislación diversificada y separada una de la otra. Teníamos una ley de amparo, una ley de habeas corpus, incluso una ley de habeas data, hablando un poco de la historia que ha tenido previa a este código, de forma que con el devenir de la doctrina, con el devenir también de la tradición constitucional más vinculada a la autonomía de esta disciplina jurídica, es que también como consecuencia de esta influencia que se adoptó un Código Procesal Constitucional. Y la intención de este Código Procesal Constitucional, como todo Código Procesal adjetivo, como también lo tiene el Código Procesal Penal o el Código Procesal Civil, es siempre tener en su título preliminar cuáles son los principios, sobre todo, que regulan este código adjetivo. En tal sentido, el título preliminar de nuestro Código Constitucional, Procesal Constitucional, se divide en 9 artículos, en los cuales se establecen los alcances, los fines y los principios que regulan todo tipo de proceso constitucional, ya sea de amparo, habeas corpus, habeas data o cualquiera de los 7 que están regulados en este código adjetivo. De tal forma que ahora hablaremos un poco de las clases de procesos constitucionales. Tendríamos en realidad 7 procesos constitucionales que están regulados en nuestro código, pero lo hemos clasificado por efectos didácticos en 2. Los procesos que tutelan derechos fundamentales, los procesos que garantizan la primacía de la Constitución. Dentro de los procesos que tutelan derechos fundamentales tendremos 4. El proceso de amparo, el proceso de habeas corpus, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. El proceso de amparo. ¿Cuál es el objeto del proceso de amparo? El proceso de amparo esencialmente busca proteger los derechos fundamentales no protegidos directamente en otros derechos. Y esto tiene una lógica siguiente. Si uno revisa el Código Procesal Constitucional, uno encontrará que hay un catálogo de derechos que están protegidos, por ejemplo, en el caso del habeas corpus, de manera directa. Pero en el caso del amparo se entiende, y si uno revisa esencialmente el Código Procesal Constitucional, encontrará que dice literalmente aquellos procesos que no están protegidos por el habeas corpus. De forma que el objeto del proceso de amparo es garantizar aquellos derechos que no están directamente garantizados por el proceso de habeas corpus. Por eso se habla de proteger todo tipo de derecho fundamental que no se encuentre directamente garantizado en el Código Procesal adjetivo. A diferencia del proceso de amparo, el proceso de habeas corpus sí tiene un objeto central, que son aquellos derechos vinculados o llamados derechos de libertad, esencialmente la libertad personal y la libertad de tránsito, aunque claro, sobre todo con el desarrollo jurisprudencial se ha entendido vincular otros derechos a derechos de libertad, por ejemplo el derecho a la vida, que en casos, por ejemplo, de desaparición forzada, muchas veces se ha invocado por esos habeas corpus para poder garantizar el derecho a la vida a partir de una persona que está desaparecida, por ejemplo, que buscamos justamente su libertad para también indirectamente garantizar el derecho a la vida de la persona que invocamos un proceso de habeas corpus. Pero esencialmente, tal como está escrito en el código, es un proceso que busca proteger la libertad personal y la libertad de tránsito, aunque hay interpretaciones, como ya lo dije, que pueden ir por otros derechos de manera indirecta. También tenemos el proceso de habeas data, cuyo objeto es esencialmente proteger el derecho al acceso a la información pública y la autodeterminación informativa. Lo que busca en este sentido el habeas data es buscar que las personas puedan tener acceso a información pública de parte del Estado o también información que se produzca y que sea de la propia persona y que esté en manos del Estado o de particulares. También tenemos el proceso de cumplimiento, cuyo propósito del proceso de cumplimiento es que se hagan efectivos los mandatos establecidos en actos administrativos o normas. Lo que busca en general el proceso de cumplimiento es que la Constitución se haga efectiva por medio de que se cumpla los mandatos legales que han sido establecidos por órganos administrativos. Y en este sentido, el TC, por ejemplo, ha dicho de que este proceso de cumplimiento no es un derecho fundamental, por ejemplo. Se ha dicho que es un proceso autónomo, sí, efectivamente, un proceso para la garantía de disposiciones administrativas y normas, pero lo cierto es que
No hay una posición en el TC que se reconozca esto como un derecho fundamental, pero hay doctrina y desarrollo jurisprudencial de otros tribunales que han hablado también de que este sí es un derecho fundamental. Lo cierto es que para efectos de nuestra jurisdicción nacional se entiende que este proceso de cumplimiento no es un derecho fundamental, pero sí es fundamental para que se cumplan los mandatos establecidos en las normas y en los procesos administrativos o disposiciones administrativas que sean vinculantes. Ahora hablemos de los procesos que garantizan la primacía de la Constitución. Tenemos esencialmente tres: el proceso de acción popular, cuyo propósito es que, o su objeto, mejor dicho, es que se cumpla la primacía de la Constitución y las normas de rango legal sobre normas infralegales de alcance general. Lo que busca, o esencialmente quiere decir esto, es que lo que busca la acción popular es que cuando se adopten normas de rango infralegal que contradigan la Constitución, poder buscar que por medio de acción popular estas normas no tengan efecto. Me explico, si por ejemplo un ministerio publica una resolución ministerial que contradice la Constitución, es legítimo que una persona puede pedir una acción popular para buscar que esta norma de rango infralegal no contradiga la Constitución. Por otro lado, tenemos los llamados procesos de inconstitucionalidad, cuyo objeto es la primacía de la Constitución sobre cualquier norma de rango legal. No infralegal, sino legal. Lo que buscamos aquí es la primacía de la Constitución cuando se adopten normas, ya sea por el Congreso, ya sea en el caso del Poder Ejecutivo cuando tenga facultades legislativas, que contravengan la Constitución en su sentido explícito. Un ejemplo de ello, por ejemplo, lo tenemos el año 2006 y 2008, donde se plantearon ciertos recursos de inconstitucionalidad respecto a decretos legislativos que habían sido adoptados por el Ejecutivo que contravenían la Constitución. Uno de los cuales, casualmente uno de los más interesantes para poder investigar, tiene que ver con la criminalización de relaciones sexuales de menores de edad. Un decreto legislativo que adoptó Alan García en su tiempo, en el gobierno de Alan García, para criminalizar, buscar justamente prevenir las situaciones de violencia sexual. Lo cierto es que este dispositivo creado por el gobierno de Alan García contravenía la Constitución desde la lógica que no reconocía la autodeterminación y la autonomía de los adolescentes sobre su regulación o sobre sus relaciones sexuales. Esto lo analizó el TC y al final de cuentas declaró inconstitucional ciertos aspectos del decreto legislativo que había criminalizado las relaciones sexuales entre menores de edad adolescentes, algo que al día de hoy ya no es punible, bajo la lógica de este proceso de inconstitucionalidad y también por desarrollos que también el propio TC hizo en otros casos. También tenemos el llamado proceso competencial, que es un proceso que busca la primacía de las competencias establecidas en la Constitución sobre actos realizados por órganos constitucionales o los poderes. Lo que busca el proceso de competencial es, como lo dije anteriormente, es ordenar la forma en que ciertos órganos del Estado establecen su competencia, ya sea territorial, ya sea funcional o ya sea legal. Por ejemplo, los temas más comunes que se ven en conflictos de competencia tienen que ver con asuntos territoriales, por ejemplo, asuntos de municipalidades, de gobiernos locales que tienen problemas respecto al ejercicio de su competencia, respecto, por ejemplo, en materia tributaria, donde hay ciertos distritos que tienen competencias sobre ciertas jurisdicciones y hay otros distritos que no han determinado bien su jurisdicción y entran en conflicto. En estas situaciones, el Tribunal Constitucional, por medio de procesos de competencia, asume jurisdicción y resuelve los asuntos que tienen que ver con competencias entre, en este caso, organismos descentralizados del Estado. Finalmente, los fines de los procesos constitucionales. Podríamos decir que los procesos constitucionales, tanto de libertad como los procesos constitucionales orgánicos, tienen fines detrás de su existencia. Primero, es que los procesos constitucionales de libertad lo que buscan realmente es reponer las cosas al estado anterior de la violación que ha surgido. Me explico. Por ejemplo, cuando una persona sufre una detención arbitraria por parte de las autoridades, por la policía, por ejemplo, lo que buscamos con un habeas corpus, ¿qué es? Buscar su libertad, para que esta persona salga de la cárcel, porque ha sido detenida arbitrariamente, de repente con actos de tortura o por violencia, por ejemplo, y no por un mandato legal. Cuando ocurren estas circunstancias, usamos el habeas corpus para poder reponer las cosas al estado anterior, para que esta persona salga en libertad y vuelva al estado anterior de la violación a sus derechos fundamentales. Mientras que por otro lado tenemos los procesos constitucionales orgánicos, que lo que buscan realmente como fin es que se cumplan los mandatos legales y actos administrativos que son creados por el Estado y por sus organismos. Lo que buscamos con los procesos constitucionales orgánicos es la vigencia de la normativa que regula el funcionamiento del Estado y que esta normativa tiene que ser conforme a la Constitución.
Entonces hay dos fines que se encuentran detrás de la existencia de ambos procesos constitucionales, tanto de libertad como constitucionales orgánicos. Muchas gracias.